Buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Soy la pastora Gloria Esperanza Pérez de Martínez, presidenta de las Damas del Ministerio Palabras Reveladas por la gracia de Dios. Gracias damos al Señor por este año. Ya van 2 años, creo, que con las damas. Y mi deseo es hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga trabajando, yo no sé, pero cada una de las damas de esta iglesia le dará cuenta a Dios. Porque yo tengo la mía, mi cuenta con el Señor la está mirando yo. Bendito sea el Señor. Hasta ahora, gloria a Dios, creo que no he fallado ni un día. Bendito sea el Señor. Estamos aquí para traerles hoy la segunda parte del estudio del libro de los Gálatas. Estamos con los Gálatas, el capítulo 2. Bendito sea el Señor. Y tenemos hoy el tema, gloria a Dios, justificado por la fe. Bendito sea el Señor. Ese es el tema de hoy, aunque el tema de todo el libro de los Efesios es la salvación mediante la gracia por medio de la fe. Gloria a Jesús. El tema es la salvación por la gracia mediante la fe. Entonces, hoy tenemos un subtema que es justificado por la fe. Según el capítulo 2, del 16 al 21, vamos a leer Gálatas 2, del 16 al 21, y dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no deseando la gracia de, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este es un capítulo para entender la ley y la gracia. Yo quiero que todos se acuerden que cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley de Moisés, los 10 mandamientos de la ley. Para mí, yo defino la ley de Moisés como un camino para encontrar a Cristo. No es que no nos debemos, ¿verdad?, a la ley, pero es un camino para encontrar a Cristo. Hoy nosotros vivimos por medio de la fe en Jesucristo. Gloria a Jesús. Vamos a tener un panorama, vamos a ver el ambiente de los Gálatas en tiempo del apóstol Pablo. Vamos a tener una introducción que trae sobre el panorama
la situación de los Gálatas en tiempo de Pablo. Vamos a ver. Dice, se deduce por el contenido de esta epístola es esta carta, ¿verdad? El Nuevo Testamento consta de 13 cartas escritas por el apóstol Pablo, o epístolas. Entonces se deduce por el contenido de esta epístola que los adversarios judíos de Pablo, o sea, los adversarios judíos de Pablo en Galacia lo estaban atacando personalmente para socavar su influencia en las iglesias. Los adversarios lo acusaban de que, primero, que él no era del grupo original de los apóstoles y por eso no tenía autoridad auténtica. Eso es según el capítulo 1, verso 1, 7, 12 y capítulo 2 del 8 al 9. Yo voy a desear que cada uno de ustedes haga sus notitas y vayan anotando, porque no podemos leer todas las notas y todas las citas que doy aquí, porque entonces nunca acabamos, nunca terminamos, ¿verdad? Entonces, segundo, su mensaje se alejaba, esas son las acusaciones, del evangelio que se predicaba en Jerusalén, capítulo 1, verso 9, y capítulo 2, del 2 al 10. Su mensaje de la gracia produciría una vida sin ley, capítulo 5, verso 1, 13, 16, del 19 al 21. Pablo respondió a estos tres cargos. A. Defendió con vigor su autoridad de apóstol de Jesucristo, que recibiera de Dios y fuera ratificado por Santiago, Pedro y Juan, ¿verdad? O los otros apóstoles que fueron testigos populares de Jesucristo, ¿verdad? Pedro y Juan, según el capítulo 1 y 2. B. Defendió con pasión el evangelio de la salvación por la gracia, mediante la fe en Cristo. Eso según el capítulo 3 y el 4. Y C. Por último, Pablo afirmaba que el verdadero evangelio de Cristo incluye la libertad de la esclavitud y del legalismo judío. Por una parte, y la del pecado y otras obras de la carne por otra parte, ¿verdad? Entonces, la verdadera libertad del creyente abarca el vivir por el Espíritu y cumplir la ley de Cristo, según el capítulo 5 y 6. O sea, la ley del evangelio que enseñó el Señor Jesucristo. Nosotros, al igual que Pablo, nosotros nos convertimos por fe en Jesucristo. Yo, Ruth y Esperanza de Pérez de Martínez, soy evangélica y sigo al Señor desde los 4 años de edad. Según el preescolar, yo soy profesora universitaria de preescolar. Ya un niño de 4 años sabe distinguir y sabe lo que quiere. Ya un niño de 4 años sabe elegir lo que quiere. Como profesora de preescolar, lo admito. Yo tenía 4 años cuando le caía atrás la farda de mi abuela, enamorada de Cristo, con un amor como yo nunca lo he sentido por nada ni nadie, y todavía está. Y más, tengo
60 y tantos años y más cada día amo al Señor. Y cada día lo quiero conocer. Y lo amo entrañablemente, que no se puede explicar ese amor por Dios. Con esto le quiero decir que usted y yo estamos llamados a defender lo que queremos, a defender el Evangelio de Jesucristo, en quien nosotros confiamos por nuestra fe. ¿En quién nosotros hemos puesto nuestra fe? En Jesucristo. Por tanto, tenemos la autoridad aquí, como esto es la introducción. Yo más adelante le voy a seguir diciendo, ¿verdad? Según lo que investigué para hoy de este capítulo. Usted se ha puesto a analizar cómo se convirtió el apóstol Pablo en el capítulo 9 de los Hechos. Usted ha leído ese capítulo. Es un capítulo que se le empeluca la piel a los pelos cualquiera. Cómo el Señor tumbó a ese hombre y le habló, que hasta él le dijo: Señor, ¿quién eres? Porque él le dijo que porque el Señor le dijo: de tú a tú, ¿por qué me persigues? Y lo tumbó del caballo que iba, que el pobre quedó hasta ciego. El pobrecito quedó, se formaron unas costras en los ojos, quedó hasta ciego. ¿Cómo Pablo empezó a vivir ese evangelio? Porque él antes era un perseguidor de la iglesia, porque él era perseguidor y mataba a los cristianos, a los que se decían que eran servidores de Cristo. Él los mataba. Él llegó a cooperar en la muerte de Esteban, en el capítulo 6 de los Hechos que usted lee. Ese Esteban que está ahí era hasta su primo, y él participó en la muerte apedrada de ese muchacho. Y cómo él, con esa conversión y ese encuentro con Dios que tuvo, va a negar el verdadero evangelio y va a negar lo que él creyó. Entonces todos y cada uno de nosotros tenemos un porqué. Nosotros tenemos que defender este evangelio. Y vienen los días, llegarán los días. Me estoy adelantando. Llegarán los días en que usted y yo tenemos que agarrarnos del Dios en que nosotros creímos y hemos creído, y tenemos garantía de que Él nos ayuda diariamente, cada día, cada hora, cada minuto, nos promete ayuda. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, llegó la hora de si usted es o no es. Y no lo estoy asustando ni le estoy metiendo miedo. En los aires, en el tiempo, nosotros nos dice cómo está la cosa. Vamos a seguir adelante, que estoy como media emocionada. Y hay que seguir adelante con lo que le traje hoy. Como le dije, le hemos puesto por subtema el tema general del libro de los Gálatas. Hoy en el capítulo 2, se lo recuerdo, se lo dijimos en el capítulo 1, salvación por la gracia mediante la fe. Pero el subtema de hoy, según el capítulo 2, vamos a tratar justificado por la fe. Sale de ese mismo tema que le he dicho, que lo encontramos en Gálatas 2, del 16 al 21, que lo acabamos de leer. Vamos a ver, gloria a Dios, vamos a hablar de la justificación. La justificación es una parte de los tres términos de la salvación. Los tres términos esenciales de la salvación, según los eruditos y los estudiosos, son la salvación, la redención y la justificación. Yo creo que todos sabemos lo que es la salvación, ¿verdad? Cristo vino, se ofreció por nosotros, murió por nosotros para salvarnos, como dice Juan 3:16, ¿verdad? La redención es
que Él pagó por nosotros. La redención es que derramó toda su sangre. Ese fue el precio que el Señor pagó por nosotros, ¿verdad? Para salvarnos. Y la justificación dice que viene del griego dikaio. Viene de la palabra justificación, viene de la palabra justificar. ¿Qué es justificar? Significa ser justo ante Dios. ¿Qué es ser justo ante Dios? Justo. ¿Eh? La palabra justo tiene su significado. Ser justo. Ese es uno de los atributos de Dios. Él es justo. Amén. Ser constituido justo. ¿Quién nos constituyó? ¿Quién nos hizo? Nos constituyó justo. Cristo. En otras oportunidades yo le he dicho a ustedes que esto es como cuando un abogado, ¿verdad?, está en un tribunal peleando una causa de alguien. El abogado defensor, por supuesto. Y él declara a esa persona libre. La declara libre de toda acusación, libre de toda potencia extranjera, como decimos nosotros allá en mi país. Libre. Y cuando ese abogado dice, este fulano de tal es libre, no tiene ninguna culpa de nada, porque ese abogado, con su trabajo que él sabe hacer, investigó y declaró a esa persona libre. El Señor por medio de la salvación, nos ha declarado libre. Nosotros tenemos un versículo en la Biblia muy lindo, es lema de mi país, Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ese verso está en la Biblia, que tiene nuestra bandera en el escudo. Los ideadores de esa bandera metieron ese verso ahí, o sea, metieron esa lectura ahí con ese verso, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libre. ¿A quién nos hace libre la verdad? A todos. Usted lee la palabra y consigue la libertad. Libre de esclavitud de cualquier, libre de lo que sea. Pero leyendo la palabra nos hacemos libres. Bendito sea el Señor. Y hemos sido constituidos libres porque el Señor nos declaró justos, ¿verdad? En Romanos 2:13 vamos a leer algo ahí. Romanos. Estamos estudiando el libro de Gálatas, pero vamos a leer algunas lecturas que tenemos conjugadas aquí. En Romanos, Romanos 2:13, vamos a ver qué nos dice. Romanos 2:13 nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ese es Romanos 2:13. Y dice Romanos 5 del 18 al 19. Vamos a ver. 5 del 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos
justos. Por uno. Por ese que se humilló, nosotros somos constituidos justos. Amén. Declarar recto o enderezar. Eso también es la justificación. Declarar rectos o enderezar. Denota estar en una relación correcta con Dios, más bien que recibir una simple declaración jurídica o legal. Ya le hablamos que cuando un abogado declara libre a una persona sin culpa, está libre, pero puede irse libre. Todavía el Señor nos declara con mejor jurisdicción legal. Que el Señor es más abogado que el abogado natural de la corte. Claro, porque esos abogados de la corte no derramaron su sangre por usted. Amén. Fue el Señor Jesucristo que la derramó toda. Esa fue su redención, esa fue su paga. Por eso es que yo a veces le digo a ustedes que cuando Satanás venga de hablador y vaya donde el Señor a acusarnos, el Señor es perfectamente nuestro intercesor y Él le abre las manos y le enseña. Yo morí por Él. ¿Qué tú me vienes a decir de Flor Caballero? Yo morí por ella. ¿Qué me viene a decir tú de Gloria Gómez? Yo morí por ella. Míralo ahí. Viene Satán. Que largarse, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dios perdona a los pecadores que se arrepienten, a quienes había declarado culpables por la ley, y condena a quien había declarado culpable por la ley y condenado a la muerte eterna. O sea, la ley, si el Señor no hubiera hecho su sacrificio en la cruz de Calvario, ¿quién se iba a salvar por la ley? ¿Quién guarda? No matará, no robará, no levantará. ¿Quién guarda esta renglera? De esos 10 que son 10 mandamientos. Nadie los guarda. Porque guarda 2 o 3, pero ¿y los otros? Entonces, si el Señor no hubiese hecho ese sacrificio que nos declara libre, ¿cómo? Bendito sea el Señor. Entonces, Dios perdona a los pecadores que se arrepienten, a quienes había declarado culpables por la ley y condenado a la muerte eterna. Los restaura al favor divino y los pone en relación, o sea, en comunión correcta con Él y con su voluntad. El apóstol Pablo revela varias verdades sobre la justificación y su realización. Aquí en este libro de Gálatas, nosotros hemos leído el panorama de los Gálatas, a la llegada de Pablo hemos leído, y aquí Pablo revela varias verdades sobre la justificación y su realización. Porque por medio de la justificación nosotros llegamos a tener buena comunión con Dios, ¿verdad? Y esa relación hay que mantenerla. Nuestra relación con Dios hay que conseguirla y hay que mantenerla. Usted se convirtió a Cristo. ¿Se convirtió de verdad, sí o no? Porque una palabra dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Somos o no somos? Como nada vamos a ser cristianos cuando nos conviene. Tenemos que ser cristianos, o como decimos comúnmente, tenemos que ser evangélicos genuinos, de verdad, ¿verdad? Que usted sienta en su corazón la comunión y la relación con un Dios vivo que lo está mirando,
Porque el Señor no está mirando las 24 horas del día, 24/7, como dice un amigo mío por ahí. Las 24 horas del día está el Señor mirándolo a usted y oyéndolo. Yo le he dicho a usted varias veces que yo me levanto por la mañana hablando con el Señor como que Él duerme conmigo ahí en mi cama. Y yo le digo, Señor, ¿y esto? Y hablo con Él y le digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Y esto? Inmediatamente viene a mi mente, a mi razonamiento lógico de persona viva. El Señor me explica, me dice, oh, esto, por esto así, esto así. El Señor lo hace. Mira, hermano, en mi barrio, allá en Baní, murió una señora, una vecina, que yo un día le dije, Señor, tú la amas a ella. Porque yo me quedé sin sueño una noche. Y yo le dije, Señor, ¿por qué yo no me duermo? Y empecé a preguntar al Señor. Y me hinqué de rodillas y agarré la Biblia. Y cuando agarré la Biblia me salió el Salmo 15. Y empecé a leer el Salmo 15. ¿Quién evitará el monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice, limpio de mano, puro de corazón, que no ha guiado por cosas vanas. Y cuando voy por el verso 3, que dice, el que no reprocha su vecino. Miren, yo se lo voy a buscar. Ay, yo se lo voy a buscar porque a mí no se me olvida eso. En estos días que se murió esa señora, me acordé de eso. Y aunque ella murió, el Señor me demostró que la amaba. Y yo fui a visitarla. Y yo oré por ella y le di gracias al Señor que Él me hizo saber eso. Porque a veces nosotros vemos una gente que por su boca, porque hay gente, hermano, que tienen una boca tremenda. Amén. Y yo no creo que por la boca, por la boca no. Dios no lo quiere. Pues esa noche, yo en esos días, como hacía como 2 días, yo había tenido un encuentro con ella porque yo estaba criando una sobrina y la sobrina no tenía a su mamá ahí, o sea, nosotros lo teníamos porque ni tenía mamá ni tenía papá y nosotros la teníamos como arito. Esa muchachita, cuando su mamá la dejó de 5 meses y esa muchachita sudó 3 fiebres, 3 primeras noches, 3 fiebres en mi pecho. Yo le decía a mi mamá, ¿y por qué ella le da fiebre? Mi mamá me dijo, mira, mija, eso es la separación de su mamá biológica y ella. Porque una niña de 5 meses, que su mamá se le fue, ¿cómo tú crees que va a estar esa niña? Entonces, le dio 3 fiebres y ya fue aquí, hermanos. Mi Dios es testigo. No tengo que inventar. Aquí me sudó 3 fiebres, las 3 primeras noches. Esa muñeca me sudó 3 fiebres ahí. Y la teníamos, ya usted sabe, enseñándole la palabra y ayudándola como arito. Y un nieto de esa señora me la estaba molestando en la escuela. Pues ella llegaba, tío, habla con ese muchacho, habla. Y me decía así. Y yo la miraba y le decía, mija, ¿qué él te hace? Pues ella lo que tenía eran como 8 años. Mija, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que él te hace? No, me molesta, tío, me molesta. Y me decía, me molesta. Bueno, yo tuve que llamar a la abuela y decirle. Pero cuando yo llamé a la abuela, ¿usted cree que yo? Bueno, en el 93 o 94. ¿Usted cree que yo le hablé bien a esa señora? Y yo sabía que no tenía que hablarle duro a ella, porque inclusive ella me había dicho a mí en mi propia cara que ella me quería. Esa señora, ella me había dicho,
que ella me quería. César, yo te quiero mucho, yo te quiero. Entonces yo no tenía que volarle por encima de eso, yo tenía que considerarla a ella. Pero como me puse, me incomodé por lo que el nieto de ella le estaba haciendo a mi sobrina. Y le hablé feo. Yo le dije, mire, ella no tenía culpa porque ella no anda detrás del nieto, no tenía culpa. Mire, recoja bien ese muchacho. Y mire, ¿qué usted hace con ese muchacho? Porque así no, ahí no. Pero ya quedó de que... no entiendo por qué. Y él sí, recójalo. Pero mire, yo no le dije más nada a esa señora. Pero creo que fue en la noche, ustedes me dijeron, yo no me podía dormir. Y ya todo el mundo en mi casa roncando y yo no me podía dormir. Y cuando me hizo de rodillas, llorando, porque yo le dije, Señor, yo no te enferma. ¿Qué tengo? ¿No te enferma? Dime, Señor, ¿por qué no puedo dormir? Abrí la Biblia. Es costumbre mía. Abrí la Biblia cuando estoy así sin sueño, insomnio. Y empecé a leer el Salmo 15. Me abrió, como decimos así, al azar. No fue que yo la abrí al azar, la abrí y me salió ahí. Los que habitarán en el monte santo de Dios. ¡Ay! Yo vi eso, me puse a leer. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, aceche, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Y qué usted cree, hermano? Yo empecé a dar gritos. Y no más le dije al Señor, ay, Señor, tú la amas. Mira cómo tú amas a esa doña. Yo que creía que porque ella tenía la boca dura, que porque ella era tremenda, sí. Y que el Señor no la quería. Ay, entonces la que tenía vergüenza con el Señor era yo. Entonces, y empecé a dar gritos. Ay, Señor, perdóname. Empecé a dar gritos. Ay, Señor, perdóname. Voy a ir donde ella. Mira, voy a ir donde ella y yo la voy a ir a ver. Pero le pedí perdón al Señor esa noche, oré, pedí perdón, le dije, Señor, sí, mañana yo voy a ver a la señora, yo la voy a visitar. Mire, hermano, después que hice esa oración, Rudy Esperanza Pérez se durmió. Me dormí tranquila hasta el otro día, dígalo como usted lo vio. Porque lo que le estoy hablando, hermano, es la realidad. El cristiano evangélico tiene que arreglar su vida con el Señor, tener una relación con Él, porque nuestro Dios es vivo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo lo siento y hablo con Él. Ya le dije como que yo duermo con Él todos los días y amanezco hablando. Porque tenemos que incentivar nuestra relación con Dios y cultivar nuestra vida cristiana, hermano. El que no lo hace se pierde de gran cosa. Porque el Señor ha hecho muchas cosas conmigo por esa forma de yo desarrollarme con el Señor. Mire, tenemos que tener una comunión con Dios, una comunión correcta con Él, con su voluntad. El cristiano no puede andar por ahí como un chivito arteojo, haciendo lo que le da la gana, ¿no? Un chivo sin ley, decimos allá en Santo Domingo. Nosotros tenemos que aprendernos la palabra, leerla, estudiarla. Y así como estamos leyendo a Gálatas, que estamos mirando el comportamiento que Pablo dice que debemos tener, nosotros debemos de agarrar esa verdad. Mire, hermano, para cerrar la página, yo al otro día yo fui donde la señora y le dije que Dios la amaba mucho. No le di detalles,
nada más le dije que Dios la amaba mucho a ella, que se entregara al Señor de todo corazón, que el Señor la amaba. No le di detalles porque no pensaba si empezaba a darle detalles. Y yo cumplí con ella, le fui y me hice entender con ella, bendito sea el Señor. Y seguimos bien, pues bien, mi vecina, porque era mi vecina. Entonces, la justificación delante de Dios es un don. ¿Cuánto lo creen? La justificación delante de Dios, como le digo, hablar con el Señor así, es un don, hermano, pero hay que cultivarlo porque es que los dones no vienen y van así, nosotros tenemos que cultivarlo, ¿verdad? Dice Romanos 3:24, vamos a ver lo que dice. Yo creo que lo leímos ahorita, pero vamos, Romanos 3:24, vamos a ver qué dice. Los ejemplos que ponemos aquí son ejemplos de la vida diaria, no son cosas inventadas. Yo lo viví, lo que le acabé de decir, eso yo lo viví. Entonces, nosotros servimos a un Cristo vivo, vive y reina para siempre. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién nos redimió? ¿Quién nos limpió? Amén. Entonces, por esa salvación, por esa redención, nosotros tenemos que echar mano de la vida eterna, ¿verdad? Echar mano de esa relación que debemos de tener con Dios. Vamos a ver qué dice Efesios 2:8. Efesios está después de Gálatas. Efesios 2:8, vamos a ver qué dice. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don la justificación, ¿verdad? Gloria a Dios. Nadie puede justificarse delante de Dios guardando la ley a toda perfección, ni haciendo buenas obras. Romanos 4, del 1 al 6, vamos a ver qué dice. Romanos 4. Romanos 4, del 2 al 6, vamos a ver. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia, ¿verdad? Fue declarado justo. Seguimos, el 2 al 6. Le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, ¿verdad? A quien Dios declara justo sin obra. Vean. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Vamos a seguir con la justificación. Gloria a Dios, porque hay más tela que cortar. Pablo aquí menciona unas 5 cosas. Dice, la justificación delante de Dios se alcanza mediante la redención
que es en Cristo Jesús. Ya leímos Romanos 3:24. Romanos 3:24, que dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No se justifica a nadie sin que antes haya sido redimido por Cristo del pecado y su dominio. O sea, una persona que no se ha convertido a Cristo, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no podemos justificarla, no podemos declararla justo, ni declararla una persona justa, porque tiene que aceptar a Cristo por fe, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Entonces, si una persona no ha sido redimida por Cristo, no podemos declararla justo. La justicia, la justificación delante de Dios viene por su gracia y se obtiene por medio de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Eso está en Romanos 3, del 22 al 24, creo que ya lo leímos, 3, del 22 al 24, vamos a ver, no, 3, del 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí estamos repitiendo, ¿verdad? Hay un artículo que se llama La fe y la gracia, y sería bueno leerlo. Yo lo he leído. Bendito sea el Señor. Dice el porqué de la fe y porqué de la gracia. Nosotros entendemos la gracia como regalo, y la fe es la certeza que tenemos de creer que en Dios hay y que Dios existe, ¿verdad? Ay. Bendito sea el Señor. Dice, la justificación delante de Dios está relacionada con el perdón de los pecados. Romanos 4:7. Se declara culpable a los pecadores, pero no se les perdona por la muerte expiatoria y la resurrección de Cristo. Y Romanos 3:25, ya hemos leído. Cuando se obtiene la justificación delante de Dios por medio de la fe en Cristo, los creyentes son crucificados con Cristo. Por eso el texto que leímos hoy, ¿verdad? Justificado más, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hay un pastor que me gusta mucho oírlo, creo que se llama Tony Evans, que ese es su versículo favorito, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Los creyentes son crucificados con Cristo, quien viene a vivir en ellos. Gálatas 2, del 16 al 21. Mediante esa experiencia, en realidad, llegan a ser justos y comienzan a vivir para Dios. Gálatas 2, del 19 al 21. Esa obra transformadora de Cristo en el creyente por el Espíritu Santo, según de Tesalonicenses 2:13, 1 Pedro 1:2. No se puede separar de la obra redentora de Cristo por Él. La obra redentora de Cristo y el Espíritu son de dependencia mutua. O sea, la obra redentora de Cristo y el Espíritu Santo dependen una de la otra, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, podemos confiar directamente en el Espíritu de Cristo porque está con nosotros. Ahora mismo está con nosotros ahora. Por fe, nosotros creemos
que el Espíritu de Cristo está con nosotros por fe, porque no le vemos físicamente, pero espiritualmente está con nosotros, porque Él es Dios. ¿Cuánto lo creen? Él es Dios. Entonces nosotros debemos de practicar todas estas cosas que el Señor nos manda. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo. Entonces, creo que nos quedamos hasta aquí, porque ya me sacaron la mano por ahí. Bendito sea el Señor. Ojalá que hayamos entendido lo que es la justificación, que es declarar justo, ¿verdad? El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos declaró justos. Y hay un texto que me gusta mucho, que yo lo menciono siempre, que es Hebreos 7:25, que Él vive perpetuamente intercediendo por nosotros. ¿Sabe lo que es la palabra perpetuamente? Siempre. Él siempre está intercediendo por nosotros y le dice al malo, al hablador, porque yo le digo al hablador, le dice, yo morí por ella. Yo morí por Rudy Esperanza Pérez de Martínez. Yo morí por Lida González. Yo morí por Michelle Santiago. Yo morí, ¿verdad? Por el hermano Raúl Córdoba. Yo morí por todos nosotros aquí. El Señor intercede por nosotros perpetuamente porque Él ya hizo su sacrificio y nadie que se pinte lo va a hacer como Él lo hizo, porque Él fue escogido para eso. Dios le bendiga y Dios le guarde. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias por la justificación, te damos gracias por la redención, te damos gracias por la salvación. Gracias, Señor, por declararnos justos, declararnos libres de toda culpa, de toda esclavitud del pecado, libres para servirte, para la honra y la gloria tuya. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.